Hola a todos, bienvenidos a su cita con su amigo neurólogo. En el anterior video estuvimos conversando sobre qué cosa era la migraña y cómo podíamos reconocer si padecíamos o no de esta particular enfermedad. En el día de hoy conoceremos cómo se diagnostica, vamos a saber si podemos o no prevenirla y además también aprenderemos cómo tratarla. Entonces, acompáñenme, sin más. Ya comenzamos. Varios pacientes me preguntan en consulta si existe algún examen específico para el diagnóstico de la migraña. Pero no, esto no existe actualmente. Si tienes migrañas o antecedentes familiares de esta enfermedad, entonces debes ir a tu médico. Muchas veces un médico no neurólogo puede sospechar de la enfermedad e incluso puede diagnosticarla, pero lo más común, lo más probable es que te envíen a una consulta de neurología donde se te va a hacer el diagnóstico realmente eficaz y certero de esta enfermedad que es muy común en la sociedad, porque te había dicho en los anteriores videos que hasta el 12% de la población podía padecerla, más frecuentemente en mujeres que en hombres. Entonces, allí se diagnosticará basándose en tus antecedentes médicos personales y familiares, en los síntomas y al realizarte un examen físico general y neurológico. Si cumples con las características clásicas del dolor, que de esto ya comenzamos o ya conversamos en el video anterior, si recordarás, recuerda que era una cefalea, un dolor de cabeza que generalmente era de un solo lado del cráneo, es decir, puede ser derecha o izquierda, puede ser un dolor pulsátil, puede asociarse a náuseas, puede asociarse a vómitos, puedes tener fotofobia o rechazo a la luz, incluso también puedes tener rechazo al sonido y algunos olores. Entonces, si cumples con estas características y tienes un examen físico, neurológico y general totalmente normal, entonces no es imprescindible realizarte ninguna otra prueba para hacerte el diagnóstico. Al contrario, si tu afección es inusual, atípica, compleja, si se vuelve grave repentinamente o aparece algún anormal hallazgo durante el examen físico, entonces para descartar otras causas se podrían indicar los siguientes exámenes que ahora mismo te voy a decir. Para el diagnóstico de la cefalea migrañosa o de la migraña, fundamentalmente utilizamos las pruebas de neuroimagen. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos? Bueno, la primera es la tomografía axial computarizada, la cual utiliza una serie de radiografías para crear imágenes transversales detalladas del cerebro. Esto nos ayuda a diagnosticar, por ejemplo, tumores, sangrado en el cerebro u otra afección o problema médico que podría afectar directamente o estructuralmente al cerebro y podría confundirnos entonces con la migraña. Otro estudio que es muy eficaz también, que se utiliza bastante, son las imágenes por resonancia magnética. Esta utiliza un potente campo magnético y ondas de radio para crear imágenes detalladas del cerebro y de los vasos sanguíneos. Las resonancias magnéticas ayudan a diagnosticar también tumores, accidentes cerebrovasculares y otras afecciones cerebrales y del sistema nervioso. Pero hoy por hoy le reitero que el diagnóstico de la migraña es puramente clínico, que es lo mismo que decir que con un buen interrogatorio y un buen examen físico es suficiente para hacer un diagnóstico 100% seguro de esta enfermedad. Ahora, ya en este momento, ya podemos saber si padecemos de la migraña o no, es decir, si somos pacientes portadores de una cefalea migrañosa o no. Entonces, ¿podríamos nosotros o existe alguna forma para nosotros mismos tratar de evitar que aparezcan estos molestos dolores de cabeza? Pues sí, claro, por supuesto que existen formas o métodos para tratar de evitar que estos dolores aparezcan.
Lo primero que debemos hacer es llevar un control estricto de estos dolores. Esto puede ayudar a identificar los factores que lo desencadenan. Y cuando aparezca el dolor de cabeza, les recomiendo lo siguiente. Agarre un diario o una libreta y anote esto. Lo primero, el día y la hora en que comenzó. Puede anotar también lo que comió y bebió en las 24 horas previas al síntoma, es decir, al dolor de cabeza. También puede anotar qué cantidad de horas durmió. Puede anotar también qué estaba haciendo y dónde estaba inmediatamente antes de que comenzara el dolor. Incluso también puede anotar cuánto tiempo duró el dolor y qué cosa fue lo que la alivió. Haciendo esto, usted puede identificar desencadenantes o incluso puede conocer, puede descubrir un patrón para estos dolores de cabeza. Y esto puede ayudarlo a usted e incluso a su médico a trazar o a crear un plan de tratamiento, porque conociendo los desencadenantes, esto puede hacer o puede ayudar a evitar la migraña. Existen otros elementos a tener en cuenta para prevenir las crisis de cefalea migrañosa o de dolor de cabeza por la migraña. Algunos cambios de estilos de vida pueden ayudar. ¿Cuáles son? Primeramente, dormir y hacer ejercicios de manera regular. Está demostrado que puede disminuir la frecuencia de estas crisis dolorosas. 2. Disminuir poco a poco la cantidad de café y de cafeína que bebemos durante el día e incluso también disminuir la cantidad de alcohol que consumimos durante la semana. Otra cosa sería aprender y practicar el manejo del estrés. También se ha descubierto que los ejercicios de relajación y meditación ayudan mucho, es decir, el yoga ayuda muchísimo a evitar las crisis de cefalea migrañosa. Y es muy importante aprender a controlar los horarios de la comida y el sueño. ¿Por qué? El desajuste de estos horarios puede desencadenar o puede aumentar la frecuencia de los dolores provocados por la cefalea migrañosa. En cuanto al tratamiento, este lo podemos dividir en dos. Están las medidas físicas, que son las medidas que podemos hacer incluso en nuestras casas para evitar el dolor de cabeza, incluso para eliminar el dolor, y está entonces el tratamiento medicamentoso. En cuanto a las medidas físicas, ante el primer signo de migraña, deje de hacer, si es posible, sus actividades habituales y trate de dirigirse a una habitación oscura, calmada y silenciosa, porque si recuerda sobre los síntomas de la migraña está la fotofobia y la fonofobia, es decir, está el aumento de la sensibilidad hacia la luz e incluso hacia el sonido. Quiere decir que si te diriges a una habitación bien tranquila, bien relajada, bien silenciosa, e incluso si logras conciliar el sueño, puedes eliminar incluso el dolor de esta crisis, de la crisis que te esté afectando en el momento determinado del que estamos hablando. También están las pruebas con temperatura. A ver, esto consiste principalmente en aplicar compresas frías en la región de las sienes, de la cabeza, incluso del cuello. Esto provoca una vasoconstricción. La vasoconstricción es la disminución del calibre de los vasos sanguíneos por contracción de las fibras musculares. Esto hace que baje la inflamación y consiguientemente hace que desaparezca el dolor de cabeza. También existen los baños de agua caliente en los pies. ¿Por qué? Porque al aplicar el baño caliente en esta zona, es decir, en los pies, la circulación de la sangre se concentra entonces en esta región y hace que se descargue, por decirlo de algún modo, la sangre o la circulación de la cabeza de las sienes. Entonces, provoca también alivio del dolor. Otra de las medidas que podemos hacer en casa es tomar una bebida con cafeína. Porque debes tomarla en pequeñas cantidades, porque la cafeína por sí sola puede aliviar el dolor de la migraña en las primeras etapas e incluso mejorar los efectos de alivio si te la tomas con algún tipo de analgésico. Pero, vuelvo y repito,
pocas cantidades, porque recuerda que la cafeína o el café utilizado en grandes cantidades o de manera muy frecuente, entonces puede desencadenar las crisis de migraña. En cuanto al tratamiento medicamentoso, este tratamiento se divide en tratamiento preventivo y tratamiento sintomático. En el preventivo son los medicamentos que tienen como objetivo reducir la frecuencia con la que se presenta una migraña, la gravedad de los ataques y también disminuir lo que es la duración. Algunas opciones o de algunos medicamentos que entran dentro de este grupo primeramente están los medicamentos que reducen la presión arterial. Los que más utilizamos para prevenir las crisis migrañosas, primeramente, son los beta bloqueadores, como el propanolol, e incluso también utilizamos el método Prolol, que son bloqueadores muy efectivos para evitar o para disminuir lo que es la frecuencia de las cefaleas migrañosas. Otro de los medicamentos que entran dentro de este grupo, es decir, de los que reducen la presión arterial, son los bloqueadores de los canales de calcio, tales como el verapamilo, que se utiliza fundamentalmente para prevenir las migrañas con auras. También tenemos los medicamentos que son antidepresivos, y dentro de los antidepresivos, como medicamento estrella por la cantidad de años que se lleva utilizando y por la efectividad que ha demostrado, están los antidepresivos tricíclicos. Y dentro de este grupo, la banderada es la amitriptilina, un medicamento que como reacciones adversas puede provocar quizás un poco de somnolencia, pero utilizado a la dosis eficaz es súper efectivo para prevenir lo que es la cefalea migrañosa. Otro de los grupos medicamentosos que se utilizan para prevenir la migraña son los anticonvulsivos. Dentro de este grupo tenemos el valproato o Depakine y también el Topamax o Topiramato, que son antiepilépticos, que son muy importantes para reducir lo que es la frecuencia de las cefaleas migrañosas. Últimamente, o un poco más para acá, se está utilizando bastante las inyecciones de Botox, que se ha demostrado que si se utilizan aproximadamente cada 12 semanas, ayudan a prevenir las migrañas en algunos adultos. Y muchísimo más para acá, mucho más cerca de nuestros días, están los anticuerpos monoclonales que inhiben el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Un trabalenguas. Pero bueno, son un grupo de medicamentos muy nuevos que están recientemente aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos y que han demostrado ser muy efectivos para evitar o tratar las cefaleas migrañosas. En cuanto al tratamiento sintomático, los medicamentos usados para aliviar los síntomas de la migraña actúan mejor cuando se toman ante el primer signo o ante el primer signo de alarma de que ya va a comenzar la cefalea migrañosa o el dolor de cabeza. En el primer grupo están los analgésicos, que muchos de ellos son de venta libre o de muy fácil adquisición en las farmacias. Entre ellos tenemos a la aspirina, tenemos el ibuprofeno, el naproxeno, que son los más frecuentemente utilizados y con demostrada efectividad. Están también los triptanes, que son un grupo de medicamentos que son un poquito más nuevos con respecto a aquellos analgésicos tan comúnmente usados como la aspirina que estábamos conversando. Y entre los triptanes, los más frecuentes, los que más se utilizan es el sumatriptán, que puede usarse subcutáneo, puede usarse intranasal y también puede usarse de forma oral. Después de sumatriptán han aparecido muchísimos, el naratriptán, el sumatriptán, que también han demostrado probada eficacia para eliminar completamente la crisis de dolor. Otro de los grupos de medicamentos que se utilizan para tratar las crisis dolorosas están las dihidroergotaminas, que están disponibles en forma de aerosol nasal o en inyección. Son más eficaces cuando se toman un poquito después del inicio de los primeros síntomas de la migraña y sus efectos incluso pueden durar más de 24 horas. Las personas con enfermedades de arterias coronarias o presión alta deben tratar de evitar este grupo de medicamentos.
Están medicamentos mucho más nuevos, que entre ellos están el Lasmiditan, que, como decía, es una tableta que se administra oralmente, está aprobada para el tratamiento de la migraña con o sin aura. Y está en los estudios, en los últimos estudios que se han llevado a cabo, ella ha demostrado que mejora significativamente lo que son las crisis migrañosas asociadas a las náuseas y a los vómitos. Otro grupo están los medicamentos opioides. Estos se reservan solamente cuando los pacientes no resuelven o no mejoran con los medicamentos anteriormente dichos. ¿Por qué? Porque tienen muchísimos efectos adversos. Son los medicamentos que llevan dentro de su composición la codeína. Quiere decir que si no mejoras con los medicamentos analgésicos habituales o con las demás medidas físicas, entonces es que vamos a acudir a utilizar este grupo de tabletas o medicamentos. Y también se incluye, para tratar de ayudar lo que es la sintomatología de la migraña, los medicamentos que tratan o evitan las náuseas, que es un elemento muy molesto que siempre acompaña a las crisis dolorosas. Entre estas tenemos la clorpromazina o la metoclopramida, que por lo general se toman junto con los analgésicos para, como decía, eliminar globalmente los síntomas de esta molesta enfermedad. Pero recuerde que lo más importante es que usted no debe automedicarse. Y ante cualquier síntoma, usted tiene que acudir inmediatamente a su médico. Y ya, desde hoy ya usted puede decir que sabe un poquitico más sobre la migraña, y les exhorto a suscribirse a nuestro canal, a compartirlo y, muy importante, darle a la campanita para que reciba de primera mano nuestras notificaciones en cuanto salgan los nuevos videos de nuestro canal. Sin más, les espero, los convido a nuestra próxima cita, y por hoy se despide su amigo, el neurólogo.